Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 29 de la materia Finanzas 2, correspondiente al 11 de noviembre del 2020. ¿Sí? En esta clase lo que vamos a hacer básicamente es resolver el examen que se les ha planteado a ustedes, ¿sí? En el segundo parcial. Esto con el fin de aclarar dudas y con el fin de que puedan ustedes percibir en dónde es que se están equivocando, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir el examen. ¿Nos vamos a quedar en aquí? Ya. Entonces, les voy a compartir el examen, le vamos a dar una leída. Ya no necesitan video, eso. Ahora sí. ¿Qué nos dice? Examen segundo parcial, calcular el WACC y el EVA, ¿no? El costo de la deuda a largo plazo es de 25%, el costo de la deuda a corto plazo es de 30%, cuentas por pagar 0%, el costo de capital nos daba un KPM, ¿no? Entonces vamos a copiar esto, vamos a hacerle una captura y lo voy a habilitar nuestro pizarrita en Paint, ¿no? Para resolver. Entonces aquí un control V, ahí está. Así, listo. Esto es lo que nosotros tendríamos que resolver. Vamos a ir viendo que lo que hay que hacer al principio es sí, realizar lo que se entiende como análisis de porcientos integrales, el análisis vertical, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el análisis vertical sobre esto, donde vamos a tener la suma total, va a representar el 100%, 400 más 1000, perdón, 400 más 600, 1000 más 1000, 2000 más 1000, 3000 más 200, 3200. Entonces, 3200 representa el total pasivo y patrimonio. Ya, posteriormente hay que calcular cuánto representa cada una de las opciones o cada una de las cuentas, ¿no? Para eso voy a habilitar mi calculadorita. Entonces volvemos al Paint. Ya, para que se puedan ver ambos voy a compartir pantalla. Ahora sí. Entonces, sencillamente lo que tendríamos que haber hecho es 400 dividido entre 3200, un octavo. ¿Qué significa un octavo? 12.5, ¿no? Entonces, 12.5% es la primera cuenta. 12,5%. ¿Sí? La segunda cuenta, vamos a ver que lo que puedo hacer es regresar aquí, borrar, poner 600, igual 3/16, que es 18.75. Posteriormente, la deuda a largo plazo, que es 1000, de la misma forma, 1000 entre, y me da 31.25%.
Este 31.25% también se va a repetir para la siguiente cuenta, 31.25%. Además, tenemos los 200 de la utilidad, sí, que lo vamos a... Ahí, 200 entre 3.200, 1 sobre 16, 6.25%. Entonces, sobre esto, nosotros vamos a ponerle con otro colorcito el costo que tiene cada uno, ¿sí? El costo que tiene cada uno. A ver, un momentito. Vamos a ver. Ya, entonces, veamos. Primero tenemos cuentas por pagar. Cuentas por pagar tiene un 0%. Luego tenemos deuda a corto plazo. Deuda a corto plazo nos dice 30%. Luego tenemos deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo nos dice 25%. Luego tenemos lo que es el capital. El capital hay que hacer la siguiente fórmula, ¿no? Bonos del tesoro, 6%, más el beta, que era 1.5, multiplicado, 1.5, multiplicado por el rendimiento del sector, que era 22%. 22% hay que restarle el 6%. Ya, entonces, con esos valores, obviamente este se repite para el siguiente. Tenemos aquí lo que nosotros llamamos la proporción. Posteriormente tenemos el costo. Y lo que siempre hago es calcular el costo real, ¿no? El costo real de 0% va a seguir siendo 0%. Del 30% hay que multiplicar, ¿no? 0.30 por 0.75 igual 22.5% de costo. Luego tenemos el 25%, hay que hacer lo mismo. 0.25 multiplicado por 0.75, lo cual me da 18.75. 18.75%. Luego vamos a calcular el KPM, ¿no? 22 menos 6, ¿sí? 22 menos 6 es igual a 16 multiplicado por 1.5 es igual a 24 más 6 es igual a 30. Entonces el costo real de estas dos opciones es 30% y 30%. Luego tendría que multiplicar proporción por costo. Entonces tendríamos aquí 0%. Luego tengo que multiplicar 22.5 por 0.1875, lo cual me da el valor de 4.21. 4.2187. 4.2187%. Luego multiplicamos
el 25% multiplicado por 31,25 y me da igual a 7,8125. Entonces 7,8125%. Ahora aquí multiplico por el 30%, o sea, 0,30 por 31,25 igual 9,375. 9,375%. Y luego tendríamos que multiplicar 6,25 por 0,30 y eso me da igual a 1,875. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todo y vamos a tener 1,875 más 9,375 más 7,8125 más 4,2187. En total 23,28% de costo de capital. Uy, 23,28. Listo, esto sería para nosotros por ciento, que es igual al promedio ponderado de costo de capital. Ahora, para el tema de la utilidad operativa, les he dicho que íbamos a tomar un valor de 300, ¿no? Entonces, este es el primer resultado. Hay que sacar primero el WACC. Aquí está. La pregunta número 1, calcular el WACC. Ahora vamos a calcular el EVA. Sí, el EVA básicamente va a ser utilidad operativa. Bueno, lo voy a poner así. El EVA va a ser utilidad operativa después de impuesto menos la multiplicación del WACC por el total activo. Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. Bueno, tengo una observación. En el 31,25, sacando el 18,75%, nos da 5,86. A ver, ¿dónde? El 31,25%, Ya, le sacamos el 18,75%, nos da 5,86. me equivoqué en el cálculo. Sí, Sí, listo, Licen, yo también igualito. saco lo mismo. Ya, aquí está, 31 por 0,25. Ah, no, estamos hablando del 18,75, ¿no? Sí, licenciado. Sí, fíjense, aquí está el error. He hecho 0,25. Ah, ya. ¿Qué error he cometido? He multiplicado directamente por el costo normal, ¿no? Entonces, y eso me ha dado este valor. 7,81 por 0,75. Entonces, ustedes me dicen que les da... Uy, no. Bueno. A ver, vamos a hacerlo. 18,75 multiplicado por 31,25, ¿no? Y eso da 5,85. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí tendríamos no este valor, sino... Ay,
Es una locura. ¿Dónde está mi calculadora ahora? Bueno, lo he usado mi calculadora sin querer. Ya. ¿Me dictan cuánto era? Lo he usado mi calculadora. 5 puntos. 85. Sí. Entonces, con esto el WACC más o menos ha disminuido en 2 puntos, sería 21,32. Sí, licenciado. Ya. Entonces, 21,32%. Sí, y aquí les había dicho que la utilidad operativa iba a ser 300, ¿no? Bueno, tengo que volver a abrir la calculadora. Ahora sí. Ahora, entonces tendríamos 300 por 0,75 para calcular la utilidad operativa después de impuestos y nos da 225. Esos 225 menos el promedio ponderado del coste de capital, que es 21,32%, multiplicado por el total activo, que ahí lo pueden ver, es 3.200. Entonces vamos a la calculadora. 3.200 por 31,32%, ¿no? Entonces esto hay que dividirlo entre 100. Me da 1.002,24. Lo voy a volver a hacer. 0,2132 por 3.200. Igual a 628, 682,24. 682,24. Este valor es negativo y hay que restar 225 de ese valor. Menos 225. Igual. El EVA era negativo, menos 457. Seguramente les ha salido el mismo valor, ¿no? Ahí tenemos resuelto lo que corresponde a la pregunta número 1. Ya vamos a ver qué dice la pregunta número 2. Había que proyectar el balance, ¿no? Proyectar el balance considerando que las ventas... a ver. El activo y el pasivo corriente incrementan el 5%. La deuda se pagará 6 años con el año alemán. Bueno, voy a hacer otra captura. El método alemán con el año. Ya, entonces van a disculpar si escuchan el llanto de un niño. Es que mi vecinito está enfermo, ¿no? Y obviamente se nota que no le quieren atender. Bueno. Entonces, resolvemos la pregunta número 2, donde nosotros, sí, tenemos que calcular el balance de la pregunta 1 lo tenemos que proyectar, ¿no? Tenemos este valor, bueno, lo voy a recortar para poder proyectar.
Lo voy a poner aquí. Y luego también obviamente requeriría que proyectemos el pasivo. Ambas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dice que el activo corriente, ojo, solo por 4 años, considerando que el estado de resultados, ya, a ver, considerando el siguiente estado de resultados y considerando que el costos y los costos de ventas y los gastos se incrementan el 10%, ¿no? Entonces, además, ¿qué nos dice? Además, activo y pasivo corriente incrementan en 5% y que la deuda se pagará a 6 años con el método alemán. Entonces, vamos a ir incrementando al activo corriente su 5%. ¿Sí? El 5% de 400 es 20, ¿no es cierto? Entonces, para la siguiente gestión, le voy a bajar un poquito el tamaño del... ¿Y cómo se baja, pues? ¿Dónde está? Ahí me sale ahora sí. Entonces, el primero que tendríamos es 420 con su 5%. Luego, 420 por 1.5. Generalmente lo que yo hago es esto, ¿no? 400 igual por 1.05 para ver sus incrementos. 420. Luego tenemos 441. Luego tenemos 463.5. Y finalmente tenemos 486.20. Ahora, proyectando, ojo, esto es la proyección de cuentas por cobrar, ¿sí? Ahí, caja, vamos a hacer método flujo de efectivo, ¿no? Entonces, luego, para inventarios, el 5% de 600 es 30, por lo tanto, sería 630. Ahora, 630 por 1.05, tenemos el valor de 661,50. Luego tendríamos 694,57. Y finalmente tendríamos 729,30. Ahora sí, eso es parte del activo corriente. Los muebles se deprecian a 10 años. Por lo tanto, cada año iba a perder 100 y vamos a tener 900, 800, 700 y 600. Los vehículos se deprecian al 20%, es decir, 2.000 cada año. Por lo tanto, íbamos a tener 800, 600, 400 y 200. También hemos dicho que
que el pasivo corriente se iba a incrementar, ¿sí? El pasivo corriente se va a incrementar en 5%, ¿no? Entonces, el 5% del pasivo corriente, ya lo hemos calculado arriba, es el mismo 420, 441, 463,5 y 486,2. Ahora, la deuda a corto plazo también representa parte del pasivo corriente, por lo tanto, se iba a repetir lo de inventario, ¿no? Que es 630, 661,5, 694,57 y finalmente 729,30. Entonces ya tenemos nuestras proyecciones. Deuda a largo plazo se está pagando por el método alemán, nos dice, fíjense. Deuda a largo plazo, 6 años, método alemán. Entonces, los 1000 hay que dividirlo entre 6 y ese es el valor que le vamos a quitar, ¿no? Es 166,66666. Entonces, menos 1000 es igual a 833,333. Luego menos 166,666 igual a, bueno, en este caso está negativo. Ya, ahora sí. 833, 666,66. Luego 500. Y finalmente 333,33. Esa sería la proyección de mi deuda a largo plazo. Ahora, el capital, ¿qué va a pasar con el capital? Capital se mantiene constante porque no hemos hablado de aportes de capital. Tendríamos 1000 para cada año. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que nos falta básicamente es las utilidades, ¿no? Comenzar a hacer este estado de resultados. Gastos, las depreciaciones, fíjense, aquí tenemos las depreciaciones. Son 200 aquí y 100 aquí. Entonces las depreciaciones son 300 para cada uno de los años. 300. Voy a poner un poco más aquí porque no se ve. 300. La utilidad operativa va a ser 2000 menos 1500. Me va a quedar 500.
los gastos financieros, ¿no? Bueno, los gastos financieros hay que sacar del plan de pagos. Estamos diciendo que este es un endeudamiento, ¿sí? En este caso vamos a considerar los gastos financieros sobre la deuda a largo plazo y sobre la deuda a corto plazo, ¿no? Pues para eso tenemos que ir arriba. Aquí, fíjense, tenemos que calcular 600 por 0.3 es igual a 180 los intereses y del otro lado son 250. Entonces los voy a poner así: 180 más 250, ¿no? Entonces, a ver, denme un momentito. Ya. Entonces, tenemos ahí esto que suma 430, suma, ¿no? 430. Eso significa que la utilidad antes de impuestos es 70. Ahora nosotros debemos quitarle el IVA a 70. 70 por 0.25 igual 17.5. Y ese 17.5 yo lo que hago es multiplicarle por 3 y vamos a tener 52.5. Sí, a ver, aquí, antes de que revise sus exámenes, ¿hay alguna variación que hayan tenido en la elaboración de este estado de resultados? ¿Los intereses han calculado de ambas deudas o de una sola? De una sola, dice. Ya. ¿Todos de uno solo? A ver, en el chat me lo anotan, por favor, si es de uno solo o es de todos. Para ver qué decisión voy a tomar, si reviso de uno solo o con todo. Anótemelo en el chat, si han hecho de una deuda o de ambas deudas. Ya, a ver, voy a revisar ahora el chat. De una sola, ambas. De uno solo. Uno, dos. Ah, bueno. ¿Y los demás qué han hecho? Uy, está reñido, che. Bueno, va a valer un poquito menos los que han hecho con uno solo, ¿ya?
Entonces, volvemos y tendríamos 52.5 como utilidad neta. ¿Qué significa? Estos 52.5 va a entrar como utilidad, ¿no? 52,5. Y aquí tendría la utilidad acumulada. La utilidad acumulada sería los 200 anteriores. Ahora, la utilidad acumulada va a ser para el siguiente año 252.5. Me faltaría conocer el valor de la utilidad. Proyectamos la siguiente gestión. He dicho que considerar que todo se incrementa, ¿no? En un 10%. Por lo tanto, para la siguiente gestión tendríamos 2.200, 1.100. Incluso he dicho hasta los gastos, ¿no? Los gastos se incrementan en 10%, el costo de ventas. Ya, entonces los gastos también un 10% sería 220. Las depreciaciones son 300, es lo mismo. Utilidad operativa, aquí hay que calcularlo, ¿no? Tendríamos 2.200 menos 1.100 menos 220 menos 300. Igual utilidad operativa 580. Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente calcular las deudas, ¿no? O el interés. Ahora, fíjense que el interés de la deuda a largo plazo, que era 250, ahora va a ser menos, ¿no? La deuda a largo plazo estamos calculando al 25%, ¿no? Entonces, fíjense, mi deuda a largo plazo antes era 1.000, ahora es 833.33 por 0.25, que es su costo. 208,33 por otro colorcito. 208,33 más, más, sí, de corto plazo es el 30%, ¿no es cierto? Es el 30% de corto plazo. Ya, ahora, algo que hemos hecho en el examen, que, bueno, hubiera querido que ustedes me calculen el EVA con esta utilidad operativa porque era el mismo estado financiero, ¿sí? Bueno, me he olvidado decirles, no me acuerdo, creo que hemos dejado en 300, ¿no? Ya. Bueno, sumamos a corto plazo. Deuda a corto plazo, 661,5. Ese está pagando el 30%. 661,5 por 0.3. Cualquier momento